Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada sábado, os traigo un video tutorial, en este caso es una pulsera espiral de 2 colores, muy fácil de hacer y súper rápida, así que vamos allá. Como veis, al intercalar 2 colores distintos en una pulsera con el nudo espiral crea este efecto degradado tan bonito. Para ello lo que vamos a hacer es cortar 4 hilos de 85 centímetros, puede ser de uno o de varios colores. He escogido amarillo y rosa, en este caso el amarillo será el hilo base, ya que vamos a empezar a anudar sobre él. Lo que haremos es medir los primeros 15 centímetros de este color y los vamos a colocar en la parte superior de la tabla con pinza. Estos 15 centímetros van a ser una de las extensiones para el cierre. Como podéis comprobar en esta pulsera tengo uno de los extremos en color blanco y luego tengo el otro extremo en color violeta, que son los 2 colores que he utilizado. Podéis hacer que los extremos queden con el mismo color o de distinto color. Ahora vamos a colocar el segundo color. En este caso ya tenemos un hilo base con el que contamos 15 centímetros al inicio para el cierre, así que este color lo vamos a colocar dejando solo 1 o 2 centímetros de margen, solo digamos para poderlo enganchar en la tabla con pinza. Y ahora que ya tenemos los hilos, lo que vamos a hacer es empezar a anudar la pulsera espiral con medios nudos planos. El nudo plano se compone de 2 movimientos y nosotros solo vamos a hacer el primero. Si todavía no conocéis este nudo, os dejaré por aquí arriba un vídeo tutorial sobre nudos básicos del macramé donde se explica este nudo completo y muchos más. Vamos a comenzar a tejer por el lado izquierdo. Colocamos el hilo por encima de los hilos base en forma de 4. Cogemos el hilo del lado derecho, lo pasamos por encima y ahora lo que haremos es pasarlo por debajo de todos los demás. De esta forma. Y lo pasaremos por el orificio que queda. Sujetamos la base y ajustamos. Y de nuevo vamos a repetir el mismo movimiento. Con el hilo de la parte izquierda lo pasamos por encima de los hilos base. Cogemos el hilo de la parte derecha, lo pasamos por encima. Y luego lo pasaremos por debajo de todos los hilos, sacándolo por el orificio que queda. Tiraremos y ajustamos. Este medio nudo plano es el movimiento que vamos a estar repitiendo hasta que queramos cambiar de color. Y también os voy a recomendar sujetar los hilos base en la tabla con una pinza o una cinta adhesiva, lo que tengáis, para mantenerlos bien rectos y tensos. Una vez tengamos sujetados los hilos base, vamos a seguir tejiendo el mismo nudo y haremos un total de 15 a 20 repeticiones de este mismo movimiento. Las repeticiones van a depender también del patrón que queráis seguir en la pulsera, ¿vale? En mi caso os muestro cómo hago el degradado de forma que empiezo con el rosa, luego mezclaré rosa y amarillo, después tejeré solo con el amarillo y así iré formando ese efecto degradado. Pero podéis experimentar y hacer las mezclas como más os guste, siempre y cuando tengáis cuidado de tejer con los hilos más largos. Luego os explicaré por qué. Al realizar siempre el mismo movimiento veréis que el tejido tomará forma de espiral e irá girando con cada nudo. Llegará un momento que tendréis que dar la vuelta a los hilos y seguir tejiendo. En este caso, como podéis ver aquí, llega un momento que al hacer el nudo se va girando, entonces como que aquí te cuesta volver a hacer un nudo. Lo que haces es coger el hilo, lo pasas por debajo y sigues tejiendo. Aquí ya he terminado los nudos que quiero para esta primera parte de color rosa y ahora lo que voy a hacer es mezclar este color con el amarillo. Para ello vamos a soltar los hilos base y vamos a cambiar un hilo rosa por un hilo amarillo. Como veis, el rosa pasa por encima del amarillo y de esta forma les cambiamos la posición. Ahora lo que vamos a tener es un color de cada como anudador y un color de cada como base.
cogemos de nuevo la base y la sujetamos. Vamos a continuar tejiendo como hasta ahora con los hilos anudadores. Seguiremos haciendo el mismo medio nudo, empezando por el lado izquierdo, y como veis los hilos van cambiando su posición y el color se va mezclando poco a poco. Ahora os dejaré la cámara rápida hasta que hagamos el cambio al color amarillo. Si os está gustando este tutorial y queréis ver más, dejármelo saber en comentarios, darme un like, suscribiros al canal y recordar activar la campanita para no perderos nada. Ya hemos completado las repeticiones para la mezcla de los dos colores y ahora vamos a cambiar de color. Como veis, en esta parte podemos cambiar al color amarillo o también podemos cambiar al rosa. De esta forma. Podemos cambiar al color que queramos. En este caso yo voy a cambiar al color amarillo. Pasaré el hilo rosa por encima. El amarillo lo dejaré como anudador y el rosa pasará a ser hilo base. Lo sujetaré y seguiremos tejiendo medios nudos planos con el hilo de la parte izquierda. En esta parte vamos a coger los dos hilos con los que estamos anudando, en este caso los amarillos, los vamos a juntar y vamos a buscar sus puntas. Veremos que hay un hilo más corto, que es con el que más nudos hemos hecho. Para que al final de la pulsera los hilos estén más o menos igualados, debemos anudar siempre que podamos con los hilos más largos. Con lo cual vamos a cambiar el hilo anudador amarillo más corto por el rosa más largo. Y de esta forma tener los hilos más largos de cada color para poder seguir anudando como hasta ahora. No tener en cuenta esto, lo que puede ocurrir es que llegue el final de la pulsera y nos falte hilo de algún color. De nuevo vamos a revisar la medida de los hilos, es muy importante. Cogeremos los dos hilos anudadores, buscaremos sus puntas y aquí veremos que hay uno más largo que el otro. El hilo rosa más largo seguirá anudando y el más corto lo vamos a cambiar por el hilo amarillo más largo. Aquí ya hemos tejido 14 centímetros, la voy a dejar así. Lo que vamos a hacer es ajustar muy fuerte el último nudo. Cortaremos los hilos sobrantes y sellaremos con el mechero. Como veis, he terminado la pulsera tejiendo con el color amarillo y de esta forma ha quedado como base el color rosa. Para cerrar la pulsera podemos hacer un acabado simple o entorchado. Para este os dejaré un vídeo aquí arriba donde explico esta terminación con mucho más detalle y en este caso lo que vamos a hacer es un acabado simple. Y si conoces alguna otra forma para hacer las terminaciones, cuéntamelo en comentarios. Para el acabado simple vamos a hacer un nudo a los 7 centímetros aproximadamente. Como siempre voy a adornar el acabado con una cuenta de 4 milímetros y haré otro nudo para sujetarla. Haremos lo mismo en la otra parte. Cortaremos también el hilo sobrante de cada extremo, las juntaremos y las colocaremos en la tabla con pinza para hacer el cierre corredizo. Cogeremos uno de los hilos sobrantes o un hilo de unos 15 centímetros aproximadamente, lo pasaremos por detrás, juntaremos sus puntas para así igualar las dos partes y aquí vamos a tejer dos nudos planos. Normalmente yo hago 2,5, hago 5 movimientos, pero con 2 nudos planos ya tendríais suficiente. Cortaremos los hilos sobrantes y sellaremos con el mechero con mucho cuidado y ya tendremos el nudo corredizo terminado. Y este sería el resultado de esta pulsera con colores degradados. La verdad es que a mí me encanta porque da muchísimo juego, se puede personalizar con los colores que más te gusten.
Aquí os enseño otras pulseras que tengo con otros colores. La verdad no sé cuál me gusta más, me encantan todas, me parecen muy bonitas. Así que si os ha gustado este tutorial, me gustaría saber qué opináis en los comentarios, me ayudéis con un like y sobre todo si queréis ver más vídeos como este, os suscribáis al canal para no perderos ninguno. Así que si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, os mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.